Bueno, podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este salmo, por favor. Es un salmo que por muchas personas es muy conocido, por muchos cristianos. Es muy conocido. Creo que es como que el favorito de muchas personas. Entonces, vamos a ver este salmo en este día. Vamos a leer hasta el versículo 6, por favor. Dice, versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y bueno, parece como costumbre que en muchos lugares en este mes de diciembre se hagan reuniones reuniones para agradecer a Dios por lo que ha pasado durante el año. Hay muchas iglesias que hacen lo mismo, nosotros lo hemos hecho aquí. Hemos tenido cultos especiales donde nos reunimos y podemos tener un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros durante el año, y podemos darle la gloria a Dios por lo que ha hecho con nosotros, ¿no? Por lo que nos ha enseñado, por todo lo que nos ha provisto, por todo lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero no digo que esté mal, no digo que esté mal, está bien agradecer a Dios por todas esas bendiciones que nos da, solamente que no solamente debería de ser como cada fin de año. ¿Sí? Un cristiano debe de ser agradecido a cada momento, debe de ser una persona que sabe que Dios le provee, entonces agradecer por todo eso que Dios nos ha dado en la semana, en el día, tan solo con el hecho de haber podido despertar hoy, es una gran bendición que Dios nos ha dado. Con el hecho de poder tener una casa donde podemos, no sufrimos de frío, pues sobre todo en estas épocas, ¿no? No sufrimos de frío, no tenemos hambre, no nos hace falta nada. Tan solo con ese hecho es que nosotros podemos estar muy agradecidos a Dios. ¿Sí? Y como ya mencioné, no está mal que hagamos unos cultos que cada fin de año, en la época en la que estamos, es muy de acuerdo a todo lo que hemos aprendido acerca de nuestro Dios, y hace que pues seamos más, debe de hacer que seamos más agradecidos, ¿no? Todos los cristianos así deberíamos de ser, agradecer a cada momento por lo que Dios nos ha dado. Pero también a veces en estas épocas nos hace reflexionar sobre lo que hubiera pasado si la mano de Dios no hubiera estado con nosotros en ese momento. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, ahorita podemos pensar en alguna situación en la que nos encontrábamos en este año, en la cual decías, híjole, está muy difícil, y a lo mejor pensabas, y es que no sé qué voy a hacer. ¿Puedes pensar en alguna situación así?
Pensamos pero ahora pensamos, si Dios no me hubiera sostenido, ¿qué sería de mí ahora? O de alguna enfermedad de la cual Él nos sostuvo, ¿sí? Pero nosotros pensábamos, híjole, es que no sé, ¿no? Estaba me sentía muy mal, me sentía pues mal, ¿no? Y pensábamos a lo mejor, no, es que no sé si salga, pero Dios, se nos olvidaba en ese momento que si así hubiera querido Dios, Él nos hubiera llamado en ese momento. Pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él nos sostuvo y nos ayudó a salir. Él nos sostuvo, nos mantuvo con bien hasta que pudimos recuperarnos, o alguna situación con alguna persona que pensaba también igual que a lo mejor nunca se va a arreglar, pero gracias a Dios ahora pudo arreglarse esa situación. Pues Dios nos sostiene y gracias a Él estamos con bien, gracias a Él no ha faltado nada. Y hay miles de motivos por los cuales podemos estar agradecidos con Dios. Y hay muchas veces que somos personas que, como si tuviéramos un botoncito este es el botoncito de la queja, que somos personas que nos dedicamos a veces solo a quejarnos y no vemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estamos tan metidos en eso que nuestros ojos no alcanzan a ver las grandes bendiciones que Dios nos ha provisto en ese día, en esa semana. Después de unos días de haber salido de eso, no vimos que todo lo que Dios nos sostuvo. Estamos tan metidos en esas cosas que no llegamos a apreciarlo. Y si hemos llegado a pensar que no tenemos ningún motivo por el cual debemos de agradecer a Dios, pues hay una mala noticia. Estamos muy equivocados, tenemos muchos motivos. Si pensamos así, pues tan solo veamos los primeros versículos que leímos de este salmo. Es una lista, ¿no? Nos da una lista de cosas por las cuales nosotros podemos estar agradecidos con Dios, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 3, perdón, dice, Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Entonces, ahí hay una lista, ¿no? de cosas por las cuales nos está dando un ejemplo de por lo cual podemos estar agradecidos con Dios. Debemos de estar concentrados y ver que no pensemos que Dios no está en control. Sabemos que Él está en control. Sabemos que Él nos da y nos provee todo lo que necesitamos. Él nos bendice con muchas cosas. Podemos ver cómo es que este salmo empieza con una exhortación a alabar a Dios con todo nuestro ser. ¿Sí? Después el primer versículo dice, bendice alma mía Jehová y bendiga, dice, todo mi ser. Dice, no solo una parte de mi ser. No solamente con mis labios, ¿no? Dice, todo mi ser. Bendiga mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces,
Cuando le cantamos, que le cantemos con todo nuestro ser. Cuando estamos alabando a nuestro Dios, leyendo su palabra, que todo nuestro ser esté ahí. ¿Y cuántas veces alabamos según a Dios, pero con nuestros labios, pero la verdad es que nuestra mente está en otros lugares? Nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces estamos aquí en un canto y no estamos concentrados, pero estamos pensando en el problema, estamos pensando en que mañana tengo que hacer esto, ¿no? O la semana pasada es que me pasó esto? Entonces, no debe de ser así. Debe de surgir la alabanza desde lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Como veíamos este versículo que dice, es con todo nuestro ser. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otro recordatorio, ¿no? De que debemos de estar concentrados en algo. ¿Sí? Debemos de estar concentrados en que nosotros debemos de alabar a Dios, ¿sí? Con todo nuestro ser. Y ese mismo versículo continúa diciendo en la segunda mitad que todo nuestro ser debe de bendecir su santo nombre, no solamente una parte, como ya dije, no solamente nuestro cuerpo que está aquí, ¿sí? Pero nuestra mente en otro lado. No solamente, no exteriormente, sino desde lo más profundo de nuestro ser, debe de ser absolutamente todo. No debe de quedar nada fuera. Y el versículo 2 continúa diciendo en el Salmo 103, dice, pues por si no nos quedó claro, está otra vez, ¿no? Otra vez dice lo mismo, como si nos dijera, pues no te quedó claro que debe de ser con todo nuestro ser. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos está invitando a recuerda. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Normalmente cuando la gente escucha esta palabra beneficios, piensa en que tiene que hacer algo para poder obtener. Por ejemplo, cuando va uno a una entrevista de trabajo, esa empresa te ofrece un sueldo, te ofrece un seguro, te ofrece muchas prestaciones, ¿no? Te entrevistan y te dicen, te estamos ofreciendo estas cosas. Pero tú debes de cumplir con esas cosas para que ellos te las den. Si tú no cumples, pues no te van a dar nada. Si no vas a trabajar, pues no te van a pagar, ¿no? Si no haces lo que tienes que hacer en ese trabajo, pues va a haber una sanción, ¿no? Ellos cumplen si tú cumples. Pero la diferencia aquí es que Dios ya ha hecho todo. Él ya ha mandado a un Salvador que ha pagado por nuestros pecados y que nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Él nos invita.
nos invita y dice, venid a mí todos los que estén cargados. Y nos ofrece una salvación. Esta palabra beneficios también significa lo mismo que bendiciones. Pero no debemos de seguir a Dios, y lo digo así entre comillas, no debemos de seguirlo solamente por las bendiciones. Eso no es seguir a Dios. Si nosotros nos vamos a acercar a Dios o venir y solamente porque estamos enterados de que va a haber bendiciones, pues no es seguir a Dios. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Una multitud buscaba a Jesús. Todos hemos leído esta historia. Una multitud buscaba a Jesús y vemos cómo es que Jesús muy directamente les dice que no lo buscan porque de verdad quieren seguirlo, sino porque se han saciado de pan. Ellos decían, pues entonces yo sigo a Jesús porque Él está supliéndome algo, ¿no? Pero Jesús les dice, es que ustedes no me están siguiendo porque de verdad quieren seguirme. Ustedes me están siguiendo por este beneficio. Me están siguiendo porque sus bocas se llenaron. Otro ejemplo está en el libro de Hechos, capítulo 8, empezando en el versículo 14. Dice ese versículo, empezando en el 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta persona? Dice, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿No tienes tú parte en mi suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, vemos que él decía, se le hacía algo impresionante, ¿no? Ver cómo es que, porque los apóstoles iban y ponían la mano en los demás, el Espíritu Santo venía, ¿no? Entonces él pensó, ¿no? Rápidamente, yo quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues ofrecerles dinero. Ofreció dinero y pensando que de esa forma él iba a obtener eso. Pero no es por dinero. No tienes las bendiciones de Dios por dinero.
de hecho, cuando se le da el apóstol Pablo las instrucciones a Timoteo sobre los requisitos que son de los ancianos o los diáconos, hay un requisito que dice que el anciano no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe de ser avaro, sino amable, misericordioso, y da una lista de todas las cosas que debe de ser. Entonces, esa persona que debe de ser un pastor no debe de ser una persona que le interese el dinero, sino las almas de las personas. No debe de ser una persona que esté aquí por un sueldo, ¿no? Sino por las almas de las personas. Entonces, las bendiciones de Dios no se obtienen con dinero. Las bendiciones de Dios no se obtienen por conveniencia, por así decirlo. Podemos ver cómo es que este hombre, ya les decía, quedó maravillado de todo lo que los discípulos hacían, les ofreció el dinero y pues fue fuertemente exhortado a que no tenía que buscar así las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ofrece? Pues como ya dije, hay enseguida una lista de muchas bendiciones que Dios nos da y pensemos, ¿de qué podemos agradecer a Dios? Si nosotros nos pusiéramos ahorita aquí a llenar un cuaderno nuevo que fuéramos a comprar ahorita, y yo les dijera, vamos a empezar a contar todas las bendiciones que Dios nos ha dado de enero para acá. Yo creo que se llenaría ese cuaderno, ¿sí? y llenaríamos otro y otro y otro. Porque en verdad las bendiciones, es que de verdad ahora últimamente he visto que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas, que a veces no estamos viendo que de verdad decir Dios me sostiene, Dios me está dando todo esto y yo estoy de malagradecido. Entonces, no hemos visto que de verdad tener una casa, tener comida, tener ropa, tener un trabajo, tener dinero, es una bendición de Dios. Y si decimos, pero yo no tengo nada de qué agradecer, pues si tienes un trabajo, es porque Dios te lo ha dado. Y si tienes comida, es porque tienes un trabajo donde obtienes el dinero para que puedas tener la comida, ¿no? Y si tienes una casa, es porque Dios te la ha dado. Si tienes buena salud, sobre todo ahorita, es porque Dios te la ha dado. Si tienes no sé, es que son muchas cosas. Si estamos con bien ahorita aquí sentados y nadie está mal, es porque Dios así lo quiere, porque Dios nos ha provisto de buena salud, porque Dios nos ha dado el que podamos tener, a los que tienen que agarrar algún camión, vuelvo a lo mismo, tener el trabajo para poder tener el dinero, y para tener ese dinero vienes a la iglesia. Tienes para tus pasajes, para venir, perdón. Y tienes para que puedas al rato comprar para tu comida.
Entonces podemos ver cómo es que es amplia la vista. Podemos ver cómo es que de verdad a veces no ponemos atención a las cosas que Dios nos ha provisto, porque estamos a veces metidos en cosas que no aprovechan. Entonces, el Salmo empieza diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sí? Es decir, Él es quien perdona todos nuestros pecados. Esto no quiere decir que vamos a andar por ahí, por la vida, cometiendo pecados y luego venir y decir: Dios, perdona. Así no es. Así piensa el mundo. Pueden venir y decir, hacer algo y decir: Dios, perdona. Pero lo dicen ligeramente. No es de verdad algo que realmente sientan, ¿no? Primera de Juan 2:15 dice que no amemos al mundo. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y da una lista. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos da la lista y nos dice al último: el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? Quiere decir que es algo muy corto. Y enseguida dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y qué gran gozo es poder acudir a nuestro Dios confiadamente. Qué gran gozo es saber que Él nos ha salvado, nos ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora podemos dar testimonio y decir: yo era ciego, pero ahora veo. No hay nada que ahora me pueda alejar de Cristo. No hay enemigo alguno que pueda acusarme, porque Cristo está enfrente del Padre intercediendo por mí. Él ha dado su vida por nosotros, y nosotros debemos de darle la gloria solamente a Él. Hay unos versículos de mucha bendición que los hemos leído anteriormente, y tuvimos un estudio de esto con nuestro pastor John. En el libro de Efesios, ahí sí pueden buscar por favor el libro de Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 10, por favor. Dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este versículo es de gran bendición. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podemos ver que cómo es que Dios nos bendice. Dios es rico en misericordia. Es un motivo para darle gracias. Él nos amó demasiado. Es otro motivo para darle gracias. Cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Otro motivo para darle gracias. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, si hemos pensado que no tenemos nada de qué agradecer a Dios, pues realmente estamos muy, muy equivocados. Como ya dije, estamos agradecidos porque estamos con buena salud, por nuestra casa, por nuestro trabajo, por todo, por tener una familia en Cristo, por tener un pastor que nos enseña, porque tenemos un Dios que bendice a ese pastor para que también nos enseñe. Debemos de verdad leer y tener ese conocimiento para ver que de verdad cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Y Él sigue diciendo que Él sana todas nuestras dolencias. Cuando escuchamos la palabra dolencia, pues es como que una enfermedad, ¿no? Me duele algo, es un padecimiento, un síntoma que me está molestando en mi cuerpo, ¿no? Pero también podemos pedirle a Dios que nos sane. Dios nos sana solamente espiritualmente, sino también físicamente. Podemos estar confiando en orar a nuestro Dios porque tenemos alguna dolencia y decir, Dios, ayúdame a salir. Decíamos en el principio, ¿no? Darle gracias a Dios porque si alguno de nosotros estuvo mal, podemos agradecerle porque Dios nos ayudó a salir de esa enfermedad. Todos nosotros alguna vez hemos sufrido algún dolor, ¿no? Algún dolor, algo de un dolor de cabeza, ¿no? O no sé, ¿no? Algo. Entonces, que pedirle a Dios, ayúdame a que pase pronto. Podemos ver a lo largo de la Biblia cómo es que Jesús llegó a sanar a muchas personas y ahí es donde podemos ver su gran poder. No debemos de tener ninguna duda de que nuestro Dios es poderoso, que Él puede sanar cualquier dolencia que tengamos y para Él no hay nada imposible. Tenemos ejemplos de personas que Dios ha sanado en el Nuevo Testamento, que Jesús fue movido a misericordia y dijo, voy y lo sano. Jesús hizo que los ciegos pudieran ver,
que los cojos pudieran andar, que los sordos pudieran oír. Jesús hizo todas esas maravillas y no había nada ni nadie que pudiera detenerlo y decir, tú no puedes venir a hacer eso. Hay un versículo que hemos aprendido con las tarjetitas: no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. No hay nadie. No existe absolutamente nadie en el mundo que pueda ponerse delante de Dios y decir, tú no puedes hacer esto. Porque Él es el dueño. Él es el que maneja toda nuestra vida, Él es el que maneja todo este mundo. Tenemos un ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5, donde un centurión se le acerca a Jesús y le pide que sane a su siervo. Y podemos ver cómo es que dice que llegó a Jesús rogándole. Y el centurión le dice que su criado estaba postrado en su casa, y enseguida Jesús le dice que Él va a sanarlo. Pero la respuesta del centurión fue que él solamente dijera la palabra porque no era digno de que Jesús fuera y entrara en su casa. Entonces vemos la confianza, ¿no? Que decía, pues tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y así pasó. Entonces esa persona quedó sana. En ese mismo capítulo, pero el versículo 14, también podemos ver que Jesús sanó a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro igualmente estaba postrada en cama con fiebre, y Jesús lo único que hizo fue tomarla de la mano, la levantó y enseguida comenzó a servirles. No pasó nada. Qué gran poder, ¿no? También podemos ver en el capítulo 9 que Jesús sana a un paralítico que es llevado en una cama. Y en este mismo capítulo, versículo 27, Jesús se encuentra con dos ciegos que le seguían y le pedían que tuviera misericordia de ellos. Y Jesús solamente les preguntó que si ellos creían que Él podía sanarlos. Y ellos, convencidos, dijeron, sí, Señor. Y Jesús lo único que hizo fue tocar sus ojos y enseguida pudieron ver. Enseguida de ese milagro, en el versículo 32 de ese mismo capítulo, podemos ver también que trajeron a un mudo endemoniado, y vemos cómo es que Jesús, echando fuera el demonio, el mudo pudo hablar, y la gente decía, ¿no? Y la gente se maravilló. Se maravillaba de todo lo que hacía, porque decían, nunca hemos visto cosas semejantes en Israel. Entonces podemos ver cómo es que Jesús hacía muchos milagros de sanación, y hay un versículo que dice que todo esto se hacía para que se cumpliera lo dicho por el profeta de que Él tenía que llevar todas nuestras enfermedades. Y Jesús así lo hizo. Sanaba personas, hacía hablar a los mudos, ver a los ciegos. Ahí podemos ver su gran poder. Y Jesús no solamente puede sanar físicamente, sino espiritualmente también. ¿Cuántas veces has sentido un dolor tan grande que sientes como que ese dolor nunca se va a terminar? Una angustia tan grande que piensas que ya no va a haber remedio. Un miedo tan grande que dices,
es que no sé qué va a pasar. ¿Y qué hay de la confianza en Dios? La causa de todas esas angustias y todo eso que pasa puede ser muchas veces porque no nos acercamos a Jesús diciéndole, lleva mis cargas. Él puede sanar nuestros corazones, Él puede sanar nuestras mentes, Él puede sanarnos completamente de todo. Hemos dicho muchas veces, no hay nada ni nadie a lo que podamos acudir para poder tratar de llenar ese vacío que sentimos, más que solamente podemos acudir a Dios y Él es el único que va a saciarnos completamente. No hay ninguna persona, no hay ninguna cosa que pueda existir, sino que solamente nuestro Dios es el que nos llena. Sí podemos sentir en alguna ocasión angustia o algún dolor, pero por algún hermano está pasando alguna situación y pues nos duele, ¿no? Porque es parte del cuerpo. Pero la única solución de eso es acercarnos a Dios en oración, pedirle, Señor, está en tus manos, ayuda a que mi hermano salga de este problema, ayúdale si es necesario que a mí me pongas para que yo vaya y le ayude en algo, pues que así sea. Pero Dios está en control y Él sabe en qué momento podrá, tal vez esa situación que está pasando nuestro hermano es para algo que le va a servir en su vida. Dios quiere enseñarle algo y lo único que muchas veces podemos hacer es solamente decirle a Dios, ayúdalo y llevar eso en oración a Dios. Entonces, debemos de tener esa conciencia otra vez, ¿no? De que a Dios nos ha dado tantas bendiciones. Dios está en control de todo, como ya dije, y no hay nada que se le salga de las manos. A Dios nada se le escapa. No hay nada, absolutamente nada que se pueda salir de control de Él. Él es poderoso, Él está en control de todo, Él sana todas nuestras dolencias, enfermedades, Él nos sana espiritualmente, Él nos suple de su palabra. Por algo nos dice que nos llenemos de su palabra. Por algo dice que debemos de alimentarnos de sus palabras, porque son las únicas palabras que pueden sanarnos y que pueden tener, que es un alimento para nuestras almas. Pero también debemos de reconocer que si la voluntad de Dios es que tengamos alguna enfermedad, pues así va a ser. Tenemos ejemplo del apóstol Pablo que aunque era un hombre lleno del Espíritu Santo que no temía predicar en cualquier lugar, Dios quiso que tuviera un aguijón en su cuerpo. Y ¿cuántas veces le dijo a Dios, quítame este aguijón? 3 veces dice. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque yo sé lo que estoy haciendo contigo. ¿Sí? Y aunque el apóstol vivía con eso, Dios le dijo,
Pues no, yo sé, yo sé lo que voy a hacer en tu vida. Tú sigue predicando mi palabra. Entonces, entonces vemos que Dios tiene planes, ¿no? Y Él hace con nosotros como Él quiere. Y es algo maravilloso, ¿no? Como hemos visto que Dios sanaba y sanaba y sanaba y sanaba. Pero si es la voluntad de Dios que nosotros no seamos sanados, es porque va a haber algo que Él nos enseñe, porque va a haber algo o tal vez va a servir para que otra persona se convierta, o tal vez va a servir para que en nuestra familia los que no conocen de Cristo se conviertan y vean la misericordia de Dios que tuvo hacia mí por esa enfermedad, para que vean que Dios es un Dios poderoso. O sea, los planes de Dios, o sea, nosotros no alcanzamos a comprender. Cuando nosotros pensamos que es un mal, Dios dice, tranquilo, porque yo sé lo que estoy haciendo. También dice este salmo que Él rescata del hoyo nuestra vida. Cuando hay un accidente, no pensemos en un accidente así como que muy grave, ¿no? Muy fuerte, ¿no? O algo así. Hay personas que nos llegan a ayudar. Hay personas que llegan a ayudarnos, nos dicen, vengo a ayudarte porque pues, te está pasando esto, pues te apoyo. Puedes estar muy apurado con alguna cosa que tienes que hacer rápido y hay quien te apoya y es decir, esa persona viene y te rescata, ¿no? Ese es un rescate, ¿no? Que te está ayudando a que termines rápido algo. Viene, por así decirlo, viene a salvarte de algo, ¿no? Para que pues, tú acabes rápido, tú hagas las cosas y así, todo pase. Cuando en la Biblia se habla de rescate, se habla de salvar. ¿Pero salvar de qué? ¿Acaso estamos en peligro? Allá afuera en el mundo, sí la gente está en peligro. Si no ponemos nuestra confianza en Dios, estamos en peligro. Si estamos en peligro, si no vamos a predicar la palabra a esas personas que están allá afuera, esas personas están en peligro. ¿En peligro de qué? De ir a una eternidad al infierno sin Cristo. A un lugar descrito por la Biblia como un lugar de tormento que arde con fuego y azufre. Dios envió a su Hijo para que en Él cargara y pagara todo el pecado que nosotros debíamos de haber cargado y pagado. Cuando a José se le apareció el ángel, le dijo que Jesús era el que salvaría a su pueblo de sus pecados. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y lo último dice, y para dar su vida en rescate por muchos.
Igualmente en Timoteo, en 1 de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces, Él vino a salvarnos, a rescatarnos. Y otro motivo por el cual podemos agradecer a Dios es que nos ha salvado. Salvados de esa eternidad sin Cristo. Naturalmente estábamos separados de Dios, pero solamente hay una persona que nos puede unir. Ese es Jesús. Él nos puede unir. Él fue el sacrificio. Él fue el que dio su vida en rescate. Él fue el que pagó en esa cruz por nuestros pecados. Él fue clavado en esa cruz. Y Jesús es el mediador. Él es el que nos bendice, el que nos suple. Otro punto es el que dice que Él te corona de favores y misericordias. Y aquí dice, Él te corona de favores y misericordias. Sabemos que una corona solamente la lleva un rey. Es como una persona que solamente es la que manda ahí, ¿no? Lleva la corona y él es el dueño, y sobre lo que él diga, ahí se hace. Lo que él mande en ese lugar, porque él es el dueño de ahí, se tiene que hacer. Es un signo como que de grandeza. Y en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo se refiere a ellos como su corona. Dice el versículo 1 que dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Podemos ver cómo es que el apóstol los tiene en muy alta estima, los tiene en su corazón como personas muy importantes, como algo muy valioso. Y el favor, ya veíamos, ¿no? El favor más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es quitar nuestro pecado y echarlo a lo más profundo del mar y nunca más acordarse de él. Todo esto por medio de nuestro Salvador Cristo, a quien debemos toda la gloria, toda la honra. Él es el único que puede salvar, Él es el único en el que podemos acudir, Él es el único Dios poderoso, y no existe nada que pueda ahora separarnos de Él. El favor más grande que Dios ha hecho en nosotros es rescatarnos, como ya mencionábamos, de ese destino que teníamos que ir que era ir al infierno, a un castigo por toda la eternidad. ¿Qué más podemos pedir si Él ya nos ha rescatado? ¿Qué más podemos pedir si Él nos ha llenado con su misericordia? ¿Qué más podemos pedir si Él nos ha dado algo que no merecemos? Su amor y su misericordia es lo que nos ha dado. Él ha cargado en Él todo el pecado. Dios ha tenido misericordia, la tuvo con su pueblo cuando
estaban en el desierto y Él suplió una necesidad. Él suplió el maná, Él estuvo al cuidado de ellos en el desierto y lo vuelvo a mencionar. Si hemos pensado que no tenemos nada de qué agradecer a Dios, estamos equivocados. Debemos de ver que de verdad tenemos muchas cosas por las cuales debemos de agradecer. Él nos sustenta cada día, no nos hace falta nada. Dios muestra su amor y su misericordia hacia nosotros, a pesar de que no lo merecemos. Nos provee de todo lo que necesitamos. No es porque seamos buenos, no es por nuestros méritos. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, ¿a dónde estaríamos? Jehová es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo, Él tiene misericordia, pero también es justo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34. Entonces, Dios muestra su misericordia. Él nos da, Jesús, volvemos a repetirlo, Él fue movido a misericordia, sanó enfermos, Él hizo ver a los ciegos. Podemos ver ese gran poder que Dios, que Jesús aplicó ahí. Entonces podemos ver cómo es que el favor más grande que Dios ha hecho en nosotros es habernos salvado. El favor más grande es habernos rescatado de eso, de ese destino que teníamos, que era ir al infierno. Decíamos al principio que de este punto que la corona es el símbolo como que de algo muy importante, ¿sí? De algo muy valioso. Así que nosotros podemos ver estas bendiciones, nosotros podemos ver lo importante que es, ¿sí? Ahí está nuestra corona, pongámoslo como lo más valioso que tenemos, lo más importante en nuestras vidas. No hay nada más importante en esta vida que nuestro Dios. Él es el que sacia de bien tu boca también. Hemos dicho muchas veces en esta iglesia que Dios es el único que puede llenar nuestros corazones, el único que puede saciar nuestras vidas, el único que puede llenarnos completamente, y lo seguiremos diciendo hasta que Dios nos permita. Si tratamos de buscar en otro lugar algo que nos llene, tal vez pues, sea por un rato, pero se va a ir. Leíamos un versículo: las cosas de este mundo son pasajeras. Hay mucha gente que trata de buscar cosas que según ellos van a llenar ese vacío que sienten, y tratan de saciarse en cosas que son temporales, no en las cosas eternas. Son cosas que duran un momento. Hay personas que tratan de buscar alguna persona que trate de llenar ese hueco que sienten. Personas que andan por la vida acercándose acá
y acá, y acá, y acá, y que nunca encuentran nada. Mientras no busquen a Dios, no serán saciados. Pensemos en las cosas que nosotros buscábamos cuando aún no conocíamos de Cristo. ¿En qué tratabas de saciar ese vacío que sentías? ¿Qué era a lo que tú ibas? Ahora que conocemos de Dios, ¿cambiaríamos a aquello que sentíamos por lo que ahora sentimos? ¿Lo cambiaríamos? ¿No es ahora realmente cuando nos sentimos mejor que antes? ¿No es ahora cuando lees la palabra de Dios y realmente te sientes lleno? ¿No es ahora cuando escuchas un mensaje de su palabra y realmente te sientes satisfecho? Entonces, ¿cambiaríamos ahora eso? No, nunca. Dios nos exhorta a que nos llenemos de su palabra. Y es por eso, Dios nos llena así. Ahora no cambiaríamos absolutamente nada de lo que ahora sabemos por lo que antes hacíamos. Ahora lo único que debemos de hacer es llenarnos con su palabra, llenarnos con todo lo que nos enseña. Ahora puedes seguir un programa de leer la Biblia en 3 meses, en un año. Hay muchos programas ahora y tú puedes acomodarte en la mañana, en la tarde o en la noche. Ahora sí no hay pretexto. Dios, nos podemos llenar de esa forma. Ahora es cuando realmente nos sentimos llenos, cuando realmente nos sentimos satisfechos y no tratamos de buscar otras cosas que ahora podemos ver que no tenían sentido. Y bueno, a lo mismo, realmente pongamos atención en que debemos de llenarnos con su palabra. En el libro de Josué dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No dice solamente en el día, no dice solamente en la noche. Nos está diciendo aquí, sino que cuando nos dice solamente, sino que de día y de noche, es todo el tiempo. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el propósito, llenarnos con su palabra. Debemos de meditar continuamente en su palabra. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y nosotros como sus hijos debemos de imitar su hablar. Dios pone las palabras, nos llena de sus palabras y ahora nosotros debemos de anunciarlas. Y dice que Él hace justicia. Nosotros como sus hijos debemos, ya como hemos dicho, debemos de ser agradecidos por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él es, pero debemos de ser agradecidos también porque Él es justo. De nosotros no es la venganza. Dice Dios, la venganza es mía, yo pagaré. Sí, hemos visto muchas cosas de injusticia, pero
Dios sabe y Dios tiene el control de todo lo que pasa en este mundo y Él sabe. Dice, yo pagaré. Y cuánto amor, cuánta misericordia Dios tiene hacia nosotros. Él es justo, no va a permitir que nada entre en el cielo, nada inmundo. Dios nos ha salvado, Dios ha mandado a su Hijo en rescate por nosotros. Y Él nos llena de su amor y su misericordia. Entonces, Dios es misericordioso, Él nunca se olvida de nosotros, a pesar de que nosotros estemos en alguna situación difícil. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué hizo con él? Él quitó en un rato, quitó todo. Pero fue para un propósito. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros. Es otro motivo por el cual debemos agradecer. Y Jesús para esto ha nacido, para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos del infierno. Él es el único Salvador. Y ahora que estamos en estas fechas, pensemos en el nacimiento de Jesús. No solo pensemos en una cena, en unos regalos, sino que realmente pensemos en lo importante. Pensemos en que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Pensemos en su nacimiento, en que Él vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Es otro motivo por el cual debemos de agradecer. Entonces, podemos ver ahora que sí hay muchos motivos. Motivo de agradecimiento por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestra casa, por nuestro trabajo, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por muchas cosas. ¿Sí? Porque estamos con bien, porque Él nos ha suplido para nuestras necesidades y hasta el momento nadie se ha enfermado. Pensemos en eso, que Jesús ha venido para salvarnos. Pensemos en que Él vino a este mundo para eso. En el libro de Mateo, capítulo 1, narra el nacimiento de Jesús. Meditemos ahora en estas fechas, meditemos en eso. A mí me gustaría leerlo, lo voy a leer. Es en el capítulo 1, empezando en el versículo 18, donde narra el nacimiento de Jesús. Y dice, empieza diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, por todos los siglos. Bueno, vamos a orar.